Bienvenidos a esta conversación en Litoral Press en TV. Hoy vamos a hablar de un libro que ha sido publicado hace poco y que habla de una situación que yo creo que todos en la vida hemos tenido que enfrentar alguna vez. La aventura de reinventarnos, ya sea de manera obligatoria, de manera voluntaria, ya sea por un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, algún cambio de pareja, alguna situación que nos haya puesto la vida, nos ha obligado a vernos, ¿cierto?, reinventados una y otra vez, también muchas veces en una sola vida, se podría decir. Bueno, de eso habla el libro de Isabel Vega, La aventura de reinventarse. Isabel se encuentra en estos momentos con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Hola. ¿Está bien la introducción o no? Está de eso trata el sí. libro. Yo traté de resumirlo lo mejor posible. Muy bueno tu resumen, porque en eso nos convoca a todos y nos sentimos todos identificados de alguna manera, porque no hay nadie que no haya sufrido cambios y transformaciones en su vida. Sí, te lo preguntaba yo, Isabel, porque de alguna manera cuando uno ve algunos testimonios piensa que podría ser un libro de situaciones extremas, pero también hay reinvenciones que son más normales, más pequeñas. Claro, yo quise poner una amplia gama de personas que se han reinventado de una u otra manera, para que la gente no pensara que es un libro trágico ni donde hay puras situaciones dramáticas. Volver a caminar, volver a escuchar. Gente que ha tenido accidentes terribles, también hay. Pero hay otras situaciones más normales, más comunes, como dices tú, que nos podrían ocurrir a cualquier persona. ¿Cuál es la aventura de reinventarse? ¿En qué consiste? Me estoy yendo a una temática más filosófica. Con los 30 testimonios que tú has podido recoger, 15 nacionales, 15 internacionales, ¿qué encuentras de común denominador entre todos? Mira, yo he encontrado en todas estas personas algunas características comunes. En primer lugar, son todos muy valientes, porque se atreven a arriesgarse, cosa que no es tan común, salir de tu espacio de confort, de tu metro cuadrado, exponerte a perder lo que tienes, por poco y a veces malo que sea. Hay gente que prefiere lo conocido que arriesgarse a explorar un territorio desconocido. Esa te diría que es la primera cosa. Son personas que dicen en un momento dado, quizás cuando han tocado fondo en una situación, cuando ya no quieren continuar en lo que están, dicen: yo necesito un cambio, necesito dar un giro, cambiar de rumbo, buscar otros horizontes, y ese primer impulso es como el motor de partida, te diría yo. Luego, yo en el libro pongo en los primeros capítulos una serie de pasos que se van dando, que son elementos comunes en todas estas historias y que ocurren a veces en distintas secuencias, no son pasos ordenados, pero sí que están presentes en todas estas historias. Este primer paso es uno de ellos. Luego viene tomar una decisión con determinación, digo yo, en el sentido de que tú la mantengas firme en tu propósito de alcanzar un objetivo, de llegar a un cierto lugar, a pesar de los obstáculos que puedas encontrar en el camino. Y eso es bastante difícil también, porque evidentemente ninguno de estos caminos es rápido ni fácil, sino que hay que mantenerse con paciencia, con perseverancia y con mucha confianza, confianza en ti mismo, y la mayoría de las veces también confianza en una energía superior, en algo que es más importante que tu propia vida, que tú sientes que de alguna manera te impulsa o te guía o te orienta a continuar. Este es un libro que tiene dos métodos de investigación, se podría decir, dependiendo si el testimonio es nacional o internacional. Sí. Tú los testimonios nacionales los entrevistaste a todos. Los internacionales ya más es una investigación con fuente abierta. Cuéntame cómo se realiza esta investigación, cómo te contactas también con las personas que aparecen en sus testimonios, en los nacionales, qué testimonio te llama la atención, que lo quieras comentar ahora también. Y aparecen también un detalle para la gente, las fotografías de las personas, entonces uno le pone rostro también al testimonio que está leyendo. Es súper importante eso, de personalizar las historias. Sí, bueno. Mira, las historias internacionales fueron las primeras. Yo he contado en otras oportunidades que lo que primero me llamó la atención fue un video que me llegó de un chino, un señor chino que tiene 80 años en este momento, y que salía caminando por una pasarela. Y dice: mire, a la altura de la vida que me vine a hacer famoso, dice él, en forma muy simpática. Dice: yo soy el hombre más mino de China. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Y ahí cuenta su historia.
Y él dice que ha pasado por todo, fue escultor, un tiempo vivía en la calle, en fin, hasta que en los 50 años se decidió hacer ejercicio, sale ahí nadando, ejercitándose y todo, hasta finalmente llegar a los 80 años a convertirse en modelo de pasarela. Entonces, él es tan simpático y encantador que yo lo encontré genial. Primero por la audacia, ¿no es cierto?, de explorar un camino que a veces parece imposible por tantas autolimitaciones que nos imponemos por la edad y ese tipo de cosas. Y por otra parte, por la energía que este hombre tuvo para ser capaz de inventar un camino tan nuevo y tan poco probable para una persona de esa edad. Y ese testimonio te abre el camino para decir, bueno, aquí hay algo que se puede investigar. Exacto, eso me motivó mucho porque además dije yo, esto le va a dar mucha esperanza a mucha gente que cree que porque ya tiene una cierta edad tiene el camino cortado y hay muchas posibilidades de que se quede en su casa y ya no puede hacer nada más. Después de eso, fíjate, a los pocos días, fue bien curioso, esa misma semana me encontré con dos historias en la prensa, una de un hindú millonario, no sé si tú la viste, que decidió dejar toda su fortuna, todos sus lujos, su familia y todo, y se fue a vivir a un monasterio. Y el otro caso fue el de Mariam Monsef, una refugiada afgana que salió justamente en esos mismos días, en el 2015, que se fue de niña a vivir a Canadá. Y en esos días el nuevo presidente de Canadá, Justin Trudeau, la había nombrado ministra de Canadá, siendo la mujer más joven en asumir ese cargo en toda la historia del país. O sea, son reinvenciones. Entonces, pues imagínate, llegó de niña, tuvo que cambiar de país, de cultura, de idioma, reinventarse completamente y llegar a los 35 años a ser ministra en un país completamente extraño. Bueno, hablando de político está Ronald Reagan también. Ronald Reagan, que fue actor y terminó siendo presidente de Estados Unidos. Está Pedro Almodóvar, que sus padres querían que fuera sacerdote, imagínate. Almodóvar. ¿Quién se puede imaginar a Almodóvar de sacerdote, dime tú? Sí. Y si él hubiera acatado ese guión que le querían imponer, nunca habría llegado a ser lo que fue, ¿te fijas? Entonces, esas son las historias internacionales. Esas son las internacionales. Y después ya dijiste, bueno. Cuando ya tenía todas las historias internacionales, que como te decía antes, traté de que fueran lo más variadas posible, porque hay todo tipo de edades, de culturas, hay hombres y mujeres, en fin. Pensé que ganas de tener historias más cercanas, testimonios de personas que nos puedan contar en vivo y en directo su historia. Y empecé a conversar con gente y a pedirle ideas de personas que conocieran que tenían una historia interesante que contar. Y ahí me fui comunicando con cada uno de estos personajes, que son personas maravillosas realmente, que tuvieron la generosidad de abrirse, a veces por primera vez, a contar su historia de vida. Y son de una riqueza maravillosa todas las historias. ¿Alguna que recordar? Mira, una por la cual me han preguntado mucho, que es una historia muy linda, es la historia de Consuelo Murillo, que es la mamá de uno de los chicos que iba en el avión que se cayó en Juan Fernández, con Felipe Camiroaga. Él era arquitecto y su esposa era diseñadora, y estaban trabajando en la isla reconstruyendo todo después del terremoto. Él como arquitecto y ella como diseñadora había ayudado a diseñar el jardín infantil de la isla. Y entonces ella nunca quería ir porque no le gustaba dejar a sus 3 niños solos. Y en esa oportunidad, Sebastián la convenció de que fuera porque era la inauguración de estas obras. Y iban los dos en el avión cuando se cayó. Entonces, esta mujer, Consuelo, la mamá de este chiquillo, estaba en una etapa completamente distinta de la vida. Ella dice, yo había decidido que había jubilado de mamá, quería viajar con mi marido, pasarlos bien, salir con mis amigos, ya en una etapa más relajada, disfrutar de todo lo que teníamos. Y resulta que ocurre esto, y ellos justamente andaban de viaje en Europa, y a las 4 de la mañana reciben esta llamada con la noticia, y de un minuto a otro le cambió toda la vida, el futuro y todos los planes que tenía, y no solo a ella, sino que a toda su familia, porque esta historia es tan linda que toda la familia se reinventó. Los hermanos, los demás primos, cuñados, se fueron a vivir en 3 casas que son contiguas, y ellos viven con los niños, que ahora ya están bastante más grandes, y lograron sacar adelante esta experiencia con puro amor y una generosidad increíble. Claro, una tragedia que lutó a TVN, a la Fuerza Aérea de Chile, a Desafío.
Levantemos Chile, a el Ministerio de Cultura, había muchas instituciones, de repente, claro, se centró mucho en lo de Felipe Camiroaga, pero hay otra historia. Fueron 21 familias sí, que pues tuvieron que sufrir esta pérdida. Y acá tú no hablas de la tragedia en sí, sino que la derivada de lo que ocurrió después también. Exactamente. Interesante. Y que sigue ocurriendo, o sea, porque ha tenido, imagínate, secuelas, pero en el tiempo. Entonces, esa es una historia maravillosa porque ahí tú te das cuenta que el amor es una fuerza tremenda para lograr superar a veces tremendas dificultades. ¿Qué mensaje deja el libro? Tú relatas la historia, tú también has tenido reinvenciones también en la Como vida, todo el mundo, profesora sí. de matemáticas, especialista en comunicaciones, ahora escritora. Y pinto también. Pintora, en el sentido de tu paso por las comunicaciones, ¿tú haces un trabajo periodístico de relatar la historia o dejas también un mensaje? Sí, yo de cada historia voy sacando como pequeñas conclusiones y análisis, y al final del libro hay todo un capítulo que habla sobre las claves de la resiliencia, haciendo como un estudio más profundo de lo que dicen las investigaciones acerca de las personas que logran superar grandes dificultades en la vida y transformar su realidad, de manera que la gente sienta que todo es posible, a cualquier edad y en cualquier circunstancia es posible transformar la vida, y que no estamos condenados por las circunstancias, sino que son como el escenario en que nos toca actuar, y que depende de nosotros cómo asumamos ese desafío. Interesante, porque como te decía yo, la vida a veces nos obliga a reinventarnos, y otras veces también son reinversiones de decisiones personales. Súper interesante conocer 30 testimonios, 15 nacionales, 15 internacionales, de ver de otras personas que se han visto en esta situación y ver cómo lo adoptaron, cuál fue su propósito de vida finalmente. Cómo lo pudieron superar. Y esa palabra que tú mencionas es súper importante, y muchos de ellos la mencionan en su relato, la palabra propósito. Mira. La palabra sentido, que es cuando tú logras descubrir que la situación que estás viviendo tiene un sentido, que tiene un propósito, se hace mucho más fácil de sobrellevar. Perfecto, un libro que me llamó la atención primero por el título, creo que un título súper potente, que te deja claro también al principio de qué se trata, y que ojalá se pueda leer. Va a ser uno de mis libros de cabecera ahora en estos días de verano. ¿Quién te gustaría que lo leyera? Si tuvieras Yo encuentro ideal llevárselo en este recomendarlo. momento para las vacaciones, porque tú dices año nuevo, vida nueva, Sí, todos pues. tenemos grandes propósitos cuando comienza un año nuevo, que es como una nueva oportunidad que nos da la vida para empezar nuevos capítulos. Entonces a mí me encantaría que lo leyeran y se lo llevaran bajo el brazo las personas que están pasando por un mal momento, que están pasando por algún tipo de crisis, algún tipo de dificultad, porque yo creo que les va a dar mucha fuerza leer todos estos testimonios de personas tan distintas que les dicen que sí se puede, que sí es posible cambiar y transformarse y convertirse en una mejor persona. Yo en el año nuevo conversaba con una persona y me decía algo parecido, por eso me hace sentido ahora. Desde hoy existen 365 nuevas oportunidades para reinventarnos, así que Exactamente, bueno, esa es la idea. cada día va quedando menos, así que hay que aprovecharla. Ya son como 362. ¿Tu tercer libro? Mi tercer libro. El otro era Vivir en tiempos de crisis y estaciones del alma, libro que hemos visto en la pantalla ahí con Marco Antonio de la Parra. ¿De qué tratan ellos? Mira, lo que tienen en común estos tres libros es la idea de buscar recursos para enfrentar mejor los cambios y las dificultades en la vida. Mira. El primero, bueno, como lo dice el nombre, es cuando la gente está en crisis, de qué se puede afirmar, a qué puede echar mano para enfrentar los momentos más difíciles, tanto a nivel personal como a nivel general, porque a veces las crisis son más colectivas. El segundo, Estaciones del Alma, es un libro bien poético, que habla de que todos pasamos por altos y bajos, por momentos de alegría, por momentos de tristeza, y que todos ellos deberíamos darles la bienvenida, no huir de las tristezas, no huir de las dificultades. Por supuesto que todos preferimos estar contentos y alegres, y ahí lo celebramos y lo agradecemos. Pero si llegan momentos, digo yo, en que el cielo está nublado y gris, y hay lluvias, y hay frío, también eso tiene un sentido, También hay por algo ocurre que uno pasa por esos periodos de mayor introspección, quizás de mayor soledad,
donde necesita a lo mejor conocerse, buscar en lo profundo qué es lo que quiere hacer, y no podemos estar todo el tiempo en una euforia perpetua, ¿eh? Cosa que en el mundo actual es bien contradictorio, porque hay como una búsqueda frenética de la felicidad, ¿te has fijado? Y una exigencia continua de estar bien, de estar lleno de energía, de estar siempre positivo, siempre en la altura. Y eso no es humano y no es normal, a nadie le sucede. Entonces todos nos sentimos un poco que estamos como mal. Cuando tú estás pasando un mal momento, es como que estamos fuera de lugar y hay que salir de ahí lo más rápido posible. Y ahí viene la aventura de reinventarse muchas veces. Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo, Isabel. Mucho éxito con el libro. Nosotros lo vamos a difundir para que se conozca y también pueda ayudar a alguna persona, o por curiosidad también a los que nos interesa, que por suerte todavía nos hemos pasado un momento de una reinvención tan profunda, ver cómo lo han hecho otras personas. Así que todo conocimiento es válido. Muy Gracias bien, por pues, tu tiempo. espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por esta conversación, por verla, por comentarla y también por estar atentos a la repetición de esta entrevista en los canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.